Dicen $10 y parece poca cosa, pero en los 70 podía marcarte el mes. ¿Te acuerdas de abrir la cartera y oír las monedas de peseta? Ese tintineo era tranquilidad. El papel del billete era áspero y olía a bolsillo, a tabaco ducados, a colonia Barón Dandy. Aquí viene la contradicción. No era que la gente tuviera más, era que el dinero rendía sin pelear. Con poco, te sentías capaz. Con mucho hoy, a veces no alcanza. Los sábados tenían un sonido propio. La radio sonaba con los 40 principales. Y en TV aparecía 1, 2, 3. Tu madre decía, no toques todo. Y tú mirabas el mostrador de galerías preciados como si fuera un museo. $10, o su equivalente en pesetas, no eran un número. Eran pan de la Tahona, eran un cartón de leche, eran un paquete de Colacao, eran una bolsa de garbanzos que pesaba de verdad en la mano. Hoy pagas y ni lo ves. Solo un pitido. Antes pagabas y lo sentías, y esa sensación te daba calma. Porque la verdadera pregunta no es cuánto era. La pregunta es qué podía comprar sin que te faltara el aire, y ahí empieza el viaje. Entrabas al mercado, y el cuerpo lo sabía. El olor a pan recién hecho te golpeaba primero. Luego venía el jamón colgado, y el suelo húmedo con serrín. Tu madre llevaba la lista doblada, y una bolsa de rafia que raspaba la mano. Se oía el cuchillo del carnicero. Tac, tac, tac. Y el papel de estraza crujía al envolver. En el barrio estaba el ultramarinos de siempre. Con botes de cristal, con bacalao en salazón, con lentejas a granel, con garbanzos gordos que parecían piedras. El aceite venía en garrafa, y el tomate olía a huerto, no a nevera. El pimentón manchaba los dedos, y el ajo dejaba perfume en la cocina horas. Había marcas que eran rutina. Colacao en la despensa, galletas María en la lata, nocilla para un día especial, y yogures Danone con tapa de aluminio. Con poco se llenaba la mesa. Cocido, tortilla de patatas, sopa de fideos, pan con aceite y sal. Y ese plato caliente era un abrazo. Hoy compras 2 bolsas y duele. Antes comprabas lo justo y alcanzaba. No era lujo, era estabilidad. ¿Recuerdas el sonido del cambio en el mostrador? Ese sonido decía, esta semana comemos. Y todavía quedaba algo para llegar a casa sin prisa. Si esto te está devolviendo recuerdos, suscríbete. Aquí no corremos, aquí volvemos juntos. Y cuando cerrabas la bolsa, quedaba otra preocupación grande, la que pesaba más que el pan. La casa no era grande, pero tenía un silencio que descansaba. La llave pesaba en la mano, y la puerta sonaba a hierro viejo. El pasillo olía a lejía y a lentejas del mediodía. El suelo era frío, baldosas duras, pero honestas. En la sala había pocas cosas, un sofá de Sky, una mesa de formica, y la tele, casi siempre una Telefunken, a veces una Philips con botones duros. La calefacción no era un botón mágico, era una estufa de butano, con su chispa seca, y el miedo pequeño a que se apagara. Las cuentas eran pocas, la luz se cuidaba, el agua se respetaba, y el teléfono, si lo había, era un lujo, un aparato beige con disco. La ropa se tendía en la azotea, las pinzas mordían fuerte, el viento traía voces del patio, y el barrio se escuchaba sin abrir la ventana. Hoy hablamos de metros como si fueran aire. Antes hablábamos de estar juntos como si fuera riqueza. No era romanticismo barato, era pura supervivencia tranquila, y aún así había dignidad. La casa limpia, el café de la tarde, y una conversación que no dependía de pantallas, porque el verdadero lujo no estaba dentro. Estaba en salir a la calle y sentirte seguro. Y ahí, en esa esquina, empezaba otra parte de la vida. Hoy una salida parece un plan caro. En los 70, moverte era casi automático. ¿Recuerdas el billete de cartón entre los dedos? Olía a papel viejo y a bolsillo. Aquí viene la contradicción. No había tanta comodidad, pero la ciudad se sentía más cerca, y llegar no te vaciaba la cartera. El autobús de la MT llegaba bufando. Puertas plegables, golpe seco. El motor sonaba grave, y el suelo vibraba bajo tus zapatos. En Madrid o Barcelona, el metro era un mundo aparte.
El aire olía a hierro y a freno caliente. Las escaleras tenían un zumbido constante. Y el andén te enseñaba a esperar sin mirar pantallas. Si ibas en coche, era otro ritual. Un Seat 600, un 124, un Renault 12, asientos que pegaban en verano y el salpicadero áspero al tacto. La gasolina en Campsa tenía otro sabor de época. Súper, decía el surtidor. El olor te quedaba en la ropa. Y el cambio en monedas sonaba como promesa. Y luego estaba lo más simple. Caminar, cruzar la plaza, pasar por el kiosco, oír el balón contra la pared, sentir que el barrio era tuyo. Hoy todo está más rápido, pero a veces está más lejos. Antes el camino era parte del día, y ese trayecto te dejaba respirar, porque cuando llegabas, todavía quedaba lo mejor, la diversión barata, la música, y una tarde que no necesitaba permiso. Había tardes que valían más que un sueldo, y casi no costaban nada. ¿Recuerdas el olor a pipas en la plaza y el murmullo de la gente al caer el sol? Aquí va la contradicción. No tenías 1000 opciones, pero nunca te aburrías, porque el plan estaba en la calle. El cine de barrio era un templo pequeño, butacas de terciopelo gastado, suelo pegajoso de refresco, y ese cartel pintado que parecía enorme. Entrabas, y olía a palomitas y humo viejo. A veces era sesión doble, con westerns y aventuras. Salías con los ojos brillando, y repetías frases en la acera, como si el mundo fuera película. En casa, la radio lo llenaba todo, el dial tenía chasquidos, y la aguja raspaba el silencio. Sonaban los 40 principales, y también carrusel deportivo los domingos. Grababas canciones en cassette, con un radiocassette Sanyo o Philips, y maldecías cuando el locutor hablaba encima. Ese error era parte del recuerdo. Los juegos eran de bolsillo. Una baraja Fournier, un parchís de madera, un dominó con fichas frías al tacto y una mesa que reunía a todos. Hoy pagas por distraerte cada semana. Antes la diversión duraba y se compartía sin prisa. Te hacía sentir acompañado, y cuando se apagaba la radio quedaba una verdad simple. La ropa tenía que aguantar la vida, porque no se compraba por capricho. Hoy una camiseta nace cansada. En los 70 la ropa tenía carácter. ¿Recuerdas el olor a armario de madera? Y la textura áspera del jersey recién lavado. Aquí está la contradicción. Tenías menos prendas, pero te duraban más que una etapa entera. Y eso daba paz. Los zapatos se compraban con respeto. Unos paredes para el diario, unas chiruca para el campo. Y si eran de vestir, se cuidaban como oro. La suela sonaba firme en la acera. Los vaqueros eran casi un uniforme. Levi's, si había suerte. Si no, un tejano resistente del mercado. Rodillas marcadas. Bolsillos gastados por monedas y llaves. Las madres sabían de costuras. La Singer sonaba en casa. Tac-tac constante como un reloj. Un botón no era una tragedia. Era una tarea de tarde. Se remendaban calcetines, se cosían dobladillos, y el parche en el codo no daba vergüenza. Era señal de que la prenda seguía viva. La ropa se heredaba, del hermano mayor al pequeño, y aún quedaba buena. Olía a jabón lagarto y a sol de azotea. Hoy compras barato y tiras rápido. Antes comprabas poco y lo mantenías. No era pobreza romántica, era orgullo silencioso, porque cuidar lo tuyo te hacía sentir dueño de algo, y ese mismo orgullo se veía en otra cosa, en la forma de mirarse a los ojos, sin prisas. No hacía falta escribir antes de llegar. Tocabas el timbre y ya estabas dentro. ¿Recuerdas el sonido de la puerta del portal? Ese golpe seco anunciaba visita. Aquí viene la contradicción. Había menos contactos, pero había más compañía real, y se notaba en el pecho. Las conversaciones nacían en la puerta, en el rellano, en la ventana que daba al patio, o en la silla de Enea al fresco. El olor era de café recién hecho, y de caldo calentándose lento. Se oía una olla silbar, y un transistor bajito en la cocina. Las visitas llegaban sin aviso. Pasaba por aquí, decían, y eso era suficiente. Un plato extra siempre aparecía. En el barrio todos tenían nombre. El panadero, el del kiosco, el señor del taller,
y la vecina que sabía todo antes que tú. Los domingos tenían un ritual claro, la mesa larga, el mantel de hule, y la sobremesa que parecía eterna. Las risas llenaban el pasillo. Hoy mandas mensajes y nadie contesta. Antes tocabas y te abrían. No era perfección, pero era cercanía, y esa cercanía se aprendía desde pequeños, porque los niños no estaban encerrados, estaban sueltos, pero vigilados por el barrio entero. La calle era tu patio, y el barrio, tu mapa secreto. ¿Recuerdas el olor a asfalto caliente en verano, y el eco de un balón contra la pared? Aquí va la contradicción. Había menos seguridad en papeles, pero había más ojos cuidando de todos, y eso te daba libertad. Salías con unas zapatillas gastadas y una bolsa con canicas. La tiza manchaba los dedos, y el suelo raspaba las rodillas sin piedad. Jugabas a las escondidas entre portales, a policías y ladrones en la plaza, a la rayuela con una piedra lisa, y el grito de «¡Ya!» lo cambiaba todo. El premio era simple: ganar una vez, reírte mucho y volver a casa sudado, feliz. Las madres llamaban desde el balcón, con una voz que atravesaba la calle, a merendar, y el olor a pan con chocolate te guiaba. No había reloj en la muñeca, no había GPS, solo el sol bajando, y las farolas encendiéndose una a una. Hoy el juego necesita pantalla. Antes necesitaba amigos y un trozo de calle. Eso te hacía sentir parte de algo, porque la libertad también se medía en confianza. Y esa confianza nacía en un lugar muy concreto. En la mesa donde se hablaba de dinero sin vergüenza. Hoy ganas más en números, pero compras menos en realidad. ¿Recuerdas pagar y sentir alivio? Ahora pagas y sientes un nudo. Aquí está la contradicción. Tenemos más cosas, pero tenemos menos calma. Y eso se nota en la cara. Antes el dinero tenía peso, monedas en el bolsillo, billetes doblados en la cartera. El sonido del cambio era seguro. Hoy el gasto es un pitido, una pantalla, un aceptado que dura un segundo, y luego llega la duda. Vas al supermercado y el aire cambia. El olor a pan sigue ahí, pero el carro se llena menos, y el ticket raspa por dentro. Antes la compra era rutina, hoy se siente como cálculo. Miras precios, haces cuentas en silencio, y decides qué se queda fuera. El alquiler aprieta, la gasolina duele, y el tiempo parece más corto, aunque el día tenga las mismas horas. En los 70 se esperaba más, se hablaba más, se caminaba más. Y la ansiedad no estaba en cada bolsillo. Hoy estamos conectados siempre. Pero descansamos menos, y eso no lo arregla ningún teléfono. Por eso esta pregunta pesa. ¿Cuándo dejamos de vivir cerca de lo básico? La respuesta suele estar en un lugar pequeño, en la mesa, con una libreta y una cuenta hecha a lápiz. No se trata de idealizar nada. Los 70 también tenían dureza. ¿Recuerdas el frío en casa sin calefacción y la ropa secándose lenta en la azotea? Aquí está la contradicción final. Hoy vivimos más rápido, pero muchas veces vivimos más tensos. Y eso no sale en las fotos. El progreso nos dio comodidad, nos dio pantallas, nos dio entrega inmediata, pero nos quitó algo sin hacer ruido. Nos quitó el tiempo compartido, la charla en la puerta, la compra sin miedo, la calle como patio seguro. Antes el dinero rendía y tú respirabas. Hoy el dinero corre y tú persigues. El sonido cambió, de monedas en el bolsillo a notificaciones sin descanso. Y ahora te pregunto directo, si volvieras una tarde a los 70, ¿qué rescatarías primero? ¿La calma en la mesa? ¿La libertad en la calle? ¿O esa dignidad de vivir con poco, pero sin ansiedad? Si este viaje te tocó por dentro, dímelo en los comentarios. Quiero leerte con respeto. Y si conoces a alguien que vivió eso, compártelo con esa persona. Porque la nostalgia no es mirar atrás por capricho, es recordar lo que aún vale la pena.